Saludos, les habla Juliet Zambrano. Hoy estaré conversando acerca de cómo han cambiado las 6 dimensiones: vecindad, geopolítica, economía, social, migración y violencia durante estos últimos años entre Venezuela y Colombia. ¿Cómo ha cambiado el contexto fronterizo colombo-venezolano en estos últimos tiempos? Muy bien, cuando se decide examinar el estado en que se hallan los límites de Venezuela con Colombia, resulta oportuno revisar aspectos significativos de las políticas y acciones gubernamentales durante las 2 décadas de este siglo. Es por eso que en exploración retrospectiva se pueden observar periodos de cambios en el uso funcional de las fronteras, con lo cual se moldean los acuerdos por los intereses y los acontecimientos en que se desenvuelven las relaciones internacionales con esta nación vecina. Para comenzar, tenemos la dimensión vecindad. A Colombia y a Venezuela se les ha hecho difícil mantener los acuerdos institucionales para beneficiarse de esta vecindad. Sin embargo, encontramos que comparten similares intereses en cuanto a la comida, la vestimenta, la música, el dialecto, lo cual beneficia la relación entre ambos países. Seguidamente contamos con la dimensión geopolítica. Las relaciones entre Venezuela y Colombia en cuanto a la integración de ambos países en los distintos aspectos que los relacionan han existido desde tiempos remotos, siempre con una relación de hermandad colaborativa. Anteriormente habían intercambios comerciales y de servicios. Venezuela suministraba energía eléctrica a ciertas zonas de Colombia. Además enviaba combustible a la zona norte de Santander como parte de acuerdos binacionales, pero al transcurrir de los años la relación entre ambos países por desacuerdos en materia política se fue deteriorando. La frontera colombo-venezolana está ubicada en un lugar distante, inhóspito y en ocasiones de difícil acceso, a una gran distancia de la capital de estos países, donde ocurre el mayor desarrollo en todos los ámbitos para la sociedad. Estos elementos hacen que el territorio de la frontera no se encuentre entre las prioridades para los gobiernos. Invertir en su desarrollo generalmente no está contemplado en los planes de políticas públicas. Las dinámicas que se presentan en las zonas fronterizas se desconocen en el centro del país. Si a esto le sumamos el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia, podemos observar el gran deterioro que existe. En otro punto tenemos la economía. El cierre de los pasos legales entre ambos países permite el aumento de actividades ilegales en la frontera. Entre esto, el contrabando de gasolina, de oro, de alimentos, medicamentos, entre otros rubros, que conllevan a su vez al comercio ilegal y ha creado un clima de violaciones de derechos humanos con denuncias cada vez más frecuentes ante la mirada inerte de sus gobernantes y el mundo. Esto ha generado altos niveles de empleo y rentabilidad en la comercialización de los productos de este sector, siendo un territorio elegido por las personas del centro del país venezolano como opción para mejorar sus ingresos económicos. A su vez, el diferencial de precios se constituye un estímulo a las operaciones de comercio ilegal, teniendo en cuenta la rentabilidad que genera la actividad económica respectiva. Esto ha cambiado a lo largo del tiempo. Seguidamente se toma en cuenta datos de la misión Identidad, siendo un censo que se llevó a cabo en Venezuela, donde nos dice que cerca de 500.000 de colombianos que por años no habían podido resolver su estatus migratorio obtuvieron cédula de residente o de identidad venezolana, mientras miles de venezolanos se instalaron en Colombia buscando alternativas a la situación de su país. Desde el año 2016 se dio un movimiento migratorio, con lo cual para este año 2021 Colombia cuenta con casi 2 millones de venezolanos, de los cuales el 90% vive de la economía informal y 56% no cuenta con un estatus migratorio regular según cifras oficiales. Otro aspecto importante observado últimamente ha sido el crecimiento de los migrantes caminantes, quienes se trasladan desde el centro del país para pasar por las denominadas trochas y llegar hacia Colombia, o incluso ser Colombia un paso para llegar a otros países.
Ahora bien, dentro de la dimensión social contamos que el gobierno colombiano ha tratado de mantener a los migrantes venezolanos contados y ubicados para reducir el impacto social y económico que esta migración le ha originado a Colombia. Sin embargo, para el venezolano no ha sido fácil salir de su país para llegar a otro, donde lo miran con desprecio, es decir, con xenofobia. Esto se ha convertido en una de las principales barreras que enfrentan las personas migrantes para reconstruir sus vidas. Así que uno de los grandes retos de las instituciones en los países de acogida es encontrar estrategias para combatirla. Los cambios a nivel social que se han presentado en la frontera han traído un impacto a nivel psicológico y emocional de las personas que deciden cruzar por este sector entre Colombia y Venezuela, ya que al decidir emprender esta travesía, los caminantes pasan por situaciones desagradables, como puede ser el observar el uso de armas, el abuso de poder por parte de las autoridades venezolanas, el observar el contrabando y a su vez el ofrecimiento de actos incorrectos. Es por esto que desde hace aproximadamente 3 años encontramos en las ciudades y pueblos cercanos al límite de la frontera entre Venezuela y Colombia la presencia de agencias humanitarias internacionales, las cuales tienen como principal objetivo la defensa y el resguardo de los derechos humanos. Hace 20 años, el territorio fronterizo de Venezuela no tenía la presencia de grupos irregulares. Era una zona controlada por la FARC de Venezuela, en un ambiente donde no era habitual que se presentaran hechos delictivos, pero al cabo de algunos años se empezó a evidenciar la llegada de grupos armados del paramilitarismo colombiano, que desde el primer momento asumió el control de la zona, infundiendo terror en los habitantes. La exigencia del pago de vacunas bajo la supuesta promesa de protección, así como el control total de todas las actividades que se estaban cometiendo fuera de la ley, mientras quienes resultaban oponiéndose a sus órdenes terminaban asesinados o desaparecidos. Así se instauró sistemáticamente en el territorio este grupo armado, que luego empezaría a ejercer la venta de sustancias estupefacientes, secuestros exigiendo grandes sumas de dinero para liberar a sus víctimas, asesinatos y robos, lo que originó la entrada de otro grupo irregular, en este caso frentes aledaños a la guerrilla colombiana, quienes se enfrentaron por el control y la toma de territorio. Este grupo antes mencionado son los que gobiernan en este momento en este sector, manteniendo miedo y un supuesto control a todos los habitantes del lugar, quienes deben seguir las normas establecidas por estos grupos para poder tener acceso al paso fronterizo. Esta situación ha tenido como consecuencia el aumento de la violencia hacia niños, niñas, adolescentes y mujeres, a través de la violencia basada en género, aumentando el fenómeno de la trata y tráfico, ya que al no solicitársele los documentos de identidad a las personas que por allí transitan, se le dificulta a las autoridades darse cuenta de este fenómeno por el cual están atravesando tantos venezolanos y venezolanas. Para finalizar, escucharemos los testimonios de algunas personas que frecuentan el cruce de la frontera. Buenas tardes, señora. ¿Podría darme su experiencia acerca del cruce desde Colombia hacia Venezuela? Hola, buenas tardes. Pues ha sido un poco traumático para mí porque cuando estábamos cruzando observábamos algunas personas armadas, incluso hubo un momento en el que estábamos caminando donde nos pararon porque habían otros militares. De verdad que esta situación es complicada y yo pues decidí venir solamente porque en Venezuela no contamos con los recursos necesarios como medicamentos, como comida, y por esta razón decidí pasar y vivir por esta situación tan difícil. De verdad que es algo que no se lo recomiendo a nadie. Señor, ¿podría darme su impresión acerca de su experiencia con el cruce de la frontera, por favor? Bueno, la experiencia buena, yo vine básicamente a buscar una inyección para mi hijo y a comprar unos repuestos para mi carro. Yo soy taxista y nada, en Cúcuta sale a la mitad de precio de lo que sale aquí en San Cristóbal.
La experiencia buena, a pesar de que estos días han sido lluviosos y el río se crece, pues las personas que manejan las trochas, pues tienen todo ya cuadrado para que uno pueda pasar.